Spider-Man es, en esencia, un fenómeno filosófico complejo que interpela directamente nociones fundamentales de la ética, la identidad y la tragedia humana. Su historia, lejos de ser una simple narrativa de justicia y heroísmo, se articula en torno a dilemas que han sido explorados desde la antigüedad por pensadores que intentaron descifrar la naturaleza del deber, la responsabilidad y el sufrimiento. Para comprender el trasfondo filosófico de Spider-Man, tenemos que abordar primero el concepto del héroe y su evolución dentro del pensamiento filosófico y literario. Y hay que distinguir tres grandes categorías: el héroe clásico, el héroe moderno y el héroe trágico. Desde la tradición griega, el héroe clásico es aquel cuya grandeza proviene de su linaje divino o de su excepcionalidad natural. Aquiles y Hércules encarnan un ideal de fuerza y virtud en el que la moralidad es la gloria y la demostración de la excelencia. Este modelo de heroísmo está ausente en Spider-Man, pues Peter Parker no nace con grandeza ni su poder proviene de una fuente mítica o predestinada. Con la modernidad, el héroe comienza a definirse ya no por la grandeza de su origen, sino por su relación con la sociedad y con dilemas éticos. Raskolnikov en Crimen y Castigo representa este nuevo paradigma. El héroe moderno es aquel que, más que conquistar el mundo, se enfrenta a su propia conciencia. Y es aquí donde Spider-Man se aproxima más, pues su conflicto central no es la búsqueda del poder, sino la responsabilidad que éste conlleva. Sin embargo, Spider-Man, además de ser un héroe moderno, también es un héroe trágico. Su existencia está marcada por un error fatídico: la omisión de detener a un ladrón que posteriormente asesina a su tío Ben. Esta falla es el resultado de un acto de indiferencia que lo perseguirá como una cadena autoimpuesta. A diferencia de los héroes clásicos, cuyo destino es dictado por los dioses, y de los héroes modernos que buscan redención, Spider-Man encarna la paradoja del héroe trágico. Su grandeza surge precisamente de su sufrimiento. Como en el caso de Edipo o Hamlet, su tragedia no reside en la fatalidad externa, sino en la carga interna de sus decisiones. ¿Qué significa ser Spider-Man? ¿Decisión ética, condena trágica o simulación moral? La pregunta esencial que subyace en la figura de Spider-Man es si su papel como héroe es una elección libre, una imposición trágica o una forma de autoengaño moral. Para responder a esto, vamos a examinar tres interpretaciones filosóficas de su identidad. Desde un enfoque kantiano, Peter Parker podría verse como un sujeto que actúa conforme a un imperativo moral autoimpuesto. Parker no es libre de ignorar su deber, porque hacerlo sería irracional y contrario a una ética universalizable. Bajo esta óptica, ser Spider-Man no es una condena, sino un acto de autodeterminación moral. Desde una perspectiva existencialista, especialmente en términos de Sartre, podríamos argumentar que Peter Parker está atrapado en una situación que no eligió completamente. La picadura de la araña lo coloca en una posición en la que cualquier acción es problemática. Si actúa, sufre; si no actúa, también. Aquí, Spider-Man no sería un agente libre, sino un sujeto condenado a una responsabilidad que nunca pidió, similar a la carga absurda de Sísifo en Camus. La figura de Spider-Man no es una manifestación genuina de la moralidad, sino una construcción simbólica dentro de una hiperrealidad. En este sentido, Spider-Man no es un héroe en sí mismo, sino la representación de un ideal moral que el mismo Peter Parker construye para dar sentido a su culpa. Su identidad heroica sería entonces un simulacro, un intento de compensar su error original a través de un código de justicia autoimpuesto, pero que en última instancia no escapa de ser una narrativa fabricada.
A diferencia de otros héroes cuya ética se basa en la retribución como Batman o en el idealismo absoluto como Superman, la ética de Spider-Man se fundamenta en una concepción de la responsabilidad. Podemos introducir a Hans Jonas, que plantea que en un mundo donde las acciones humanas tienen consecuencias imprevisibles, la moralidad debe basarse en la responsabilidad hacia el futuro. Peter Parker encarna esta idea. Su ética se fundamenta en la anticipación de los efectos de sus acciones y omisiones. Su tragedia surge porque sabe que cada decisión que toma tiene el potencial de desencadenar nuevas catástrofes. Por otro lado, Spider-Man parece actuar conforme a un imperativo moral, pero su ética no es puramente kantiana. Kant afirma que la moralidad no debe depender de las consecuencias, sino de la universalidad del deber. Spider-Man, en cambio, no actúa solo por deber, sino porque está obsesionado con evitar tragedias futuras. Su moralidad, por tanto, está más cercana a una ética de la responsabilidad que a un deontologismo rígido. Carol Gilligan y otros filósofos han argumentado que la ética del cuidado se basa en la empatía y la conexión interpersonal, más que en reglas abstractas. Spider-Man es un caso paradigmático de esta ética, pues no protege la ciudad por una noción impersonal de justicia, sino porque se siente personalmente responsable por cada vida que puede salvar. La figura de Spider-Man se estructura sobre un conflicto moral que lo define como un agente inmerso en una dinámica de responsabilidad trágica. En Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt se introduce la noción de la banalidad del mal, que no se basa en la intención malévola sino en la indiferencia burocrática ante la responsabilidad moral. Y aunque Spider-Man no encarna el tipo de agente pasivo descrito por Arendt, su conflicto interno se enmarca en una lógica similar. La culpa que lo define no proviene de un acto malvado, sino de la omisión de un acto que habría prevenido el mal. Batman opera bajo una lógica de justicia punitiva. Su accionar responde a una necesidad de restaurar un equilibrio roto mediante la aplicación de un castigo proporcional al crimen. En términos filosóficos, su ética se alinea con el retributivismo kantiano y la lex talionis. Superman no actúa desde la culpa ni desde la venganza, sino desde la convicción de que la justicia es un ideal universal. Su accionar es proactivo y responde a la noción de un bien superior, lo que lo alinea con una concepción platónica del héroe moral. Sin embargo, Spider-Man no actúa desde una concepción abstracta de la justicia. Su moralidad es concreta, personal y condicionada por su experiencia subjetiva. El conflicto entre Spider-Man y Peter Parker es un problema ontológico sobre la naturaleza del yo y la autenticidad. Desde una perspectiva fenomenológica, Peter Parker y Spider-Man no son identidades separadas, sino manifestaciones de una misma subjetividad en tensión. Peter Parker, el joven con deseos y miedos personales, entra en conflicto con Spider-Man, la identidad construida a partir de la responsabilidad y la tragedia. La pregunta clave es, ¿quién es el verdadero yo? Peter Parker intenta sostener una vida normal, pero su existencia como Spider-Man no le permite acceder a una cotidianidad auténtica. Su vida como superhéroe lo aliena de la normalidad, lo empuja al sacrificio constante y lo condena a un exilio simbólico de su propia vida. En este sentido, Spider-Man representa no solo una carga ética, sino una disolución de la identidad original. La fractura en la identidad de Spider-Man puede analizarse a través del concepto del doble en la filosofía y la literatura. Dostoyevsky en El doble presenta la escisión del yo como un fenómeno angustiante, un reflejo que amenaza con suplantar al original. En el caso de Parker, Spider-Man es una existencia que exige desplazar la vida del individuo en favor del deber. Por otro lado, Kierkegaard introduce la noción de la desesperación como la condición de aquel que no puede reconciliarse consigo mismo. Y en este marco, Spider-Man es una forma de desesperación encarnada, un yo que no puede ser plenamente Peter Parker, pero tampoco puede disolver su carga moral y abandonar la máscara. Mirándolo desde un enfoque diferente,
Por ejemplo, desde el psicoanálisis lacaniano, Spider-Man puede ser interpretado como una figura atrapada en la tensión entre el yo y la imagen que proyecta hacia el otro. Su máscara es un significante que lo define ante el mundo. La pregunta central en términos lacanianos sería: ¿Spider-Man es el sujeto real o es una imagen en el espejo del deseo de los otros? El superhombre nietzscheano se define por su capacidad de trascender las estructuras morales impuestas y afirmar su propia existencia. A primera vista, Spider-Man podría parecer un modelo de autosuperación, un individuo que, tras una transformación, asume un nuevo destino y enfrenta la adversidad con una voluntad de poder. Sin embargo, la realidad es más compleja. Mientras que el superhombre nietzscheano crea sus propios valores, Spider-Man está atrapado en una moralidad heredada. No actúa desde una voluntad autónoma, sino desde la culpa y la responsabilidad impuesta. En este sentido, su existencia es más como una negación de sí mismo que una afirmación. Spider-Man construye su propia identidad o es definido por el mito que lo rodea. Su existencia como símbolo es inestable, porque depende de la forma en que los otros lo interpretan. En algunos momentos es un héroe, en otros momentos es un enemigo público. Su identidad se diluye en una oscilación constante entre lo real y su representación. Camus, en el mito de Sísifo, plantea que el absurdo nace de la confrontación de la búsqueda de sentido del ser humano y la indiferencia del universo. Sísifo, condenado a empujar una roca eternamente, representa la condición del hombre en un mundo sin justificación última. Spider-Man encarna una versión moderna de este absurdo. Su lucha es infinita, no importa cuántas veces triunfe, el mal y la tragedia siempre regresan. No hay una resolución final, no hay momento de redención. Su sacrificio es continuo y no tiene garantía de éxito. Como Sísifo, está atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo y caída. La diferencia es que, mientras Sísifo puede alcanzar la conciencia de su destino y encontrar una forma de aceptación en la repetición, Spider-Man sigue operando desde la esperanza de que su lucha algún día tendrá un resultado definitivo. Sin embargo, la estructura narrativa de su historia lo condena a la repetición, convirtiéndolo en un héroe perpetuamente atrapado en un absurdo. Y en este sentido, Spider-Man es una figura que expone la imposibilidad de alcanzar un propósito último. Su existencia es el reflejo de una humanidad que busca sentido en un mundo que se lo niega. Desde una perspectiva hobbesiana, el Estado es quien monopoliza la violencia legítima para evitar la guerra de todos contra todos. Si Spider-Man matara, cruzaría una línea que lo colocaría fuera de este pacto social, convirtiéndose en un justiciero arbitrario en lugar de un protector. Su negativa a ejecutar castigos definitivos es un reconocimiento implícito del contrato social rousseano. Los ciudadanos no deben sustituir la función del Estado. Sin embargo, esto no deja de ser problemático. Si sus enemigos reinciden una y otra vez en actos destructivos, su decisión de no eliminarlos es un acto de responsabilidad o una forma de negligencia moral. La paradoja radica en que, al negarse a matar, permite indirectamente que el mal continúe existiendo. Esto lo sitúa en el dilema de Arendt sobre la banalidad del mal. ¿Puede la omisión ser tan culpable como la acción? ¿Es justificable la vida de Peter Parker? Spider-Man es un héroe definido por el sacrificio. Su vida personal es constantemente devastada por su deber de proteger a los demás. Pero esto plantea un problema. ¿El sacrificio es una obligación moral o un autoengaño? Peter Parker cree que su responsabilidad surge de su poder, pero esto implicaría asumir una carga que nadie le impuso formalmente. Si su sacrificio no es una elección libre, sino una carga autoimpuesta, ¿no es entonces una forma de autoengaño? ¿Cuándo el sacrificio deja de ser heroísmo y se convierte en martirio innecesario? La insistencia de Peter Parker en priorizar su deber sobre su felicidad personal lo convierte en un héroe trágico, pero también lo condena a la infelicidad.
Si el bien que hace nunca es suficiente y su sufrimiento nunca tiene una resolución, ¿no es esto más una penitencia que un acto moralmente justificado? Nietzsche distingue entre la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo se basa en la afirmación de la propia voluntad, mientras que la moral del esclavo surge del resentimiento y la autonegación. Spider-Man parece actuar desde una ética del deber, pero ¿no es esta moral del deber una forma de esclavitud? Si elige ser héroe porque teme a las consecuencias de no serlo, su moralidad no es autónoma, sino una forma de sumisión. Actúa porque debe, no porque quiera. Esto lo coloca en una posición donde su sacrificio es una cadena autoimpuesta. ¿Se justifica el sufrimiento de Peter Parker si con ello protege a millones? En principio parecería que sí. Si su sacrificio tiene un beneficio colectivo, es moralmente aceptable. Pero, ¿por qué solo él debe asumir esa carga? Si el sufrimiento de un solo individuo es irrelevante frente al bien mayor, ¿no estamos cayendo en una justificación peligrosa del sacrificio? En términos prácticos, esta lógica podría justificar cualquier clase de explotación si tiene un resultado positivo para la mayoría. ¿Spider-Man es un modelo ético o la prueba de la imposibilidad de la moral pura? Spider-Man encarna un ideal moral, pero su historia también demuestra las limitaciones de la ética pura. Su negativa a matar genera dilemas de responsabilidad. Su sacrificio lo condena a una vida infeliz, y su código moral es una mezcla de deber autoimpuesto y culpa. Spider-Man es una figura que expone la imposibilidad de sostener una moralidad pura sin contradicciones. Su existencia nos obliga a preguntarnos si la justicia es posible sin sacrificio y si la responsabilidad moral es compatible con una vida plenamente humana.